En una casa donde los bisturíes guardan más secretos que las cartas, y el amor silenciado es tan afilado como el acero, cada objeto parece susurrar algo que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué verdad puede esconderse en la repisa de un médico célebre? ¿Y quién está dispuesto a cargar con ella? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Era ya entrada la noche, y Londres parecía haberse recogido bajo su habitual manto de neblina invernal, cuando un sonido agudo e insistente quebró la quietud de Baker Street. El timbre, como un eco metálico en medio del silencio, vibró en los cristales, arrancándome de mi lectura y haciendo que Holmes alzase una ceja sin apartar la vista del carbón encendido en la chimenea. Conocía bien aquel gesto. No era señal de sorpresa, sino de expectativa. No esperábamos a nadie, murmuré, cerrando el libro con lentitud. ¿Acaso ha citado usted a alguien, Holmes? Number. Pero el timbre, Watson, nunca miente. Si el visitante es inoportuno o temeroso, el sonido lo revela. Este ha sido firme, rápido, y diría que no sin cierta desesperación. Mrs. Hudson se adelantó con la cortesía diligente de siempre, y pocos segundos después fue seguida por un joven que, a pesar de su juventud, parecía llevar sobre los hombros el peso de muchas noches sin sueño. Llevaba un maletín de médico que, aunque perfectamente pulcro en su exterior, parecía contener más que instrumentos. Aquel joven tenía el semblante demacrado de quien ha presenciado algo que no logra comprender, y cuyas consecuencias teme desatar si las pronuncia. ¿Dr. John Edward Halling? Pregunté instintivamente, reconociendo de inmediato el estilo de vestimenta que solo los estudiantes del hospital de St. Bartholomew conservan. El aludido asintió con gravedad y avanzó un paso hacia Holmes, como si llevara días ensayando aquel momento, y aún así dudara del resultado. «Señor Holmes», dijo con una voz apenas contenida, «temo que he traído conmigo algo más que un objeto. Lo que vengo a exponerle podría no dejar intacto el nombre de un hombre ilustre». Holmes se irguió lentamente, como un relojero que detecta el sonido de un engranaje mal ajustado. «Tome asiento, Dr. Halling, y hable sin reservas. En esta habitación, la verdad es el único paciente al que jamás negamos tratamiento». Y con ello, el joven depositó el maletín sobre la mesa baja del salón. No lo abrió aún. No era el contenido lo que pesaba, era la conciencia. Cuando por fin se atrevió a abrir el maletín, lo hizo con el cuidado de quien teme que su contenido provoque una reacción. Del interior extrajo un estuche de terciopelo gris, y al abrirlo, surgió la visión inesperada de un bisturí, fino y reluciente, cuyo mango parecía de plata envejecida. Sin embargo, no era el brillo lo que captaba la atención, sino una mancha, oscura, oxidada, probablemente sangre, que se adhería aún al filo, como si el tiempo no hubiese querido borrar la evidencia. «Pertenece, o pertenecía, a Sir Alaric Mortlake», dijo Halling bajando la mirada. «Fue mi maestro, mi mentor, y quizá el hombre más brillante que haya conocido en un quirófano. Pero algo ocurrió, algo que no entiendo del todo, y que, sin embargo, me ha conducido hasta aquí». «Sir Alaric Mortlake», repetí con asombro. «¿El cirujano real? ¿El mismo que operó a Lord Wensley tras el atentado en Suez?» «El mismo, Dr. Watson. Murió hace 4 días, de forma súbita, y según el forense, sin señales de violencia. Pero…» hizo una pausa, como si cada palabra se desgarrara en su garganta. «Yo estaba presente cuando falleció, y no puedo quitarme de la cabeza que aquella muerte no fue natural». Holmes, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se inclinó hacia adelante y observó el bisturí sin tocarlo. «¿Y este instrumento?» «Me lo entregó él mismo, días antes. Dijo que pertenecía a su padre, también cirujano, y que las herramientas elegidas por la mano correcta contienen parte de su alma.
No comprendí entonces la frase. Ahora, temo que al darme este bisturí, me estaba confiando algo que no era simplemente suyo. ¿Qué clase de operación realizaba Sir Alaric antes de morir? Halling tardó en responder. Finalmente, susurró. Una que no constaba en ningún registro hospitalario, y sobre un paciente que no debía morir. Holmes alzó la vista hacia mí, y su mirada contenía más inquietud que certeza. Watson, dijo, sospecho que esta historia nos conducirá a un bisturí que corta más allá de la carne. No bien hubo pronunciado el nombre de Sir Alaric Mortlake, sentí que mi memoria se agitaba con la fuerza inesperada de un resorte antiguo. Aquella figura grave, de voz precisa y ojos acerados, volvía a imponerse en mi pensamiento con una claridad casi perturbadora. Hacía ya más de una década que nuestras sendas se habían separado, pero aún conservaba de él la imagen de un cirujano que parecía realizar sus incisiones con la misma solemnidad con la que un sacerdote ejecuta un sacramento. «Le conocí», dije, girándome hacia Halling con renovado interés. «En St. Bartholomew, cuando yo aún era un joven médico y él ya una leyenda. Su destreza con la lanceta era casi sobrenatural, y su autoridad en la sala de operaciones rivalizaba con la de los mismísimos decanos». «Entonces comprenderá», replicó Halling, «por qué no puedo aceptar su muerte como algo banal. Mortlake no era un hombre que se equivocara, y sin embargo, algo ocurrió, algo que le hizo dudar de sí mismo o de quienes le rodeaban». Holmes escuchaba con esa quietud casi inhumana que tantas veces me había desconcertado. Inmóvil, las yemas de los dedos unidas con delicadeza, y la mirada fija no en el rostro del joven, sino en algún punto indeterminado donde las palabras no dichas comenzaban a tomar forma. No interrumpía, pero observaba. «Él me eligió», continuó Halling, bajando la vista hacia el bisturí. «Me dio esto días antes de morir, y lo hizo con una expresión que no había visto jamás en su semblante, una mezcla de nostalgia y derrota. La estancia se llenó de un silencio espeso. Aquella figura mítica de la medicina, la del hombre que había operado a príncipes y soldados sin perder jamás el pulso, se dibujaba ahora rodeada de sombras y secretos. Y lo peor era que, de alguna forma, todos sabíamos que el bisturí de plata era apenas la primera hebra de un hilo mucho más largo. «Fue una intervención privada», continuó Halling, ya visiblemente alterado, «realizada en la propia residencia de Sir Alaric, en su quirófano particular. No había más que nosotros dos y la enfermera de confianza que le asistía desde hacía años. El paciente era un hombre extranjero, de edad avanzada, con acento alemán o quizá húngaro. No quiso identificarse del todo, pero llevaba consigo documentación diplomática. Lo recuerdo bien». «¿Diplomático?», inquirí con tono bajo. Eso parecía. Llegó escoltado por un coche discreto y dos asistentes que no hablaron ni una palabra. Presentaba una herida profunda en el costado, al parecer provocada por una caída accidental, pero... Hizo una pausa y tragó saliva. El daño interno era incompatible con una simple caída. Había algo más, algo que nos ocultaban. Holmes alzó ligeramente una ceja. ¿Y Sir Alaric aceptó operarlo sin consultar con las autoridades hospitalarias, ni levantar un acta? Sí, y eso fue lo que me perturbó desde el inicio. Siempre fue un hombre meticuloso, escrupuloso en sus registros, pero en esta ocasión lo vi actuar con una urgencia contenida, como si supiera que se trataba de una cuestión más política que médica. Antes de comenzar, me miró con una intensidad que aún me perturba, y dijo: «Lo que hagamos esta noche no ha de salir de estas paredes». Watson entrelazó las manos. Todo aquello sonaba a secreto de Estado, a complicidad forzada. Durante la operación, el paciente comenzó a convulsionar. Lo estabilizamos temporalmente, pero minutos después, falleció, sin causa aparente, sin que cometiera error alguno.
Holmes, que hasta ese instante no había intervenido, murmuró: «Y desde entonces, todo lo que queda es este bisturí». Exactamente. Supe que algo estaba mal cuando al día siguiente Sir Alaric no quiso hablar del tema. Y esa misma noche falleció él también. La duda se instaló como una losa entre nosotros. Ya no era solo la muerte de un cirujano, era el eco de una operación que nunca debía ser mencionada. Holmes permaneció en silencio por un instante más, y luego, como si afilara sus palabras con el mismo esmero que un cirujano su hoja, formuló una única pregunta. «Doctor Halling, ¿quién cerró los párpados del difunto?» La interrogante, pronunciada con voz serena y sin ápice de dramatismo, cayó como una piedra en la superficie tranquila de la conversación. Halling, sorprendido, parpadeó. «¿A qué se refiere?» «A una costumbre muy antigua y muy humana. Cuando alguien muere en presencia de otro, es habitual, aunque no obligatorio, que quien le sobrevive cierre sus ojos. Es un gesto de respeto, de piedad o de culpa. ¿Lo hizo usted?» El joven titubeó. Sus dedos, que hasta ese momento descansaban sobre sus rodillas, comenzaron a temblar imperceptiblemente. Lo noté de inmediato. Ese temblor apenas perceptible en la falange media, signo de un desorden nervioso reciente, no de un tic habitual. «Yo no lo recuerdo», dijo al fin y se llevó la mano a la frente. «Quizá lo hice, o quizá fue la enfermera». Holmes asintió, sin añadir palabra, pero yo le conozco lo suficiente como para saber que no buscaba una respuesta, sino una reacción, y la había obtenido. «Interesante», dijo por fin en tono neutro. «No porque importe quién cerró los párpados, sino porque a veces, doctor Halling, el cuerpo responde donde la memoria calla». Y sin transición se incorporó. «Watson, prepara tu abrigo. Es hora de dejar Londres por unos días». No necesitaba explicarme más. Comprendía que Holmes había detectado una fisura en el relato, una grieta donde podría colarse la verdad. «¿Briar Hollow?», pregunté, mientras descendíamos los peldaños que daban al exterior. «¿Qué hay allí que no podamos deducir desde aquí?» Holmes, aún ceñudo, no respondió de inmediato. Caminamos unos pasos bajo la lluvia tenue antes de que se detuviera. «Allí, Watson, está la casa donde Sir Alaric vivió y murió. El bisturí ha llegado a nosotros, pero su historia ha sido mutilada. Necesitamos conocer el entorno en que fue usado, y sobre todo, a las personas que fueron testigos de su última intervención. ¿Crees que el bisturí fue un símbolo? ¿Una advertencia? No lo creo, lo intuyo. Y cuando la intuición se mezcla con el silencio de los vivos, es deber de la razón intervenir. Quiero ver el quirófano, quiero oler los pasillos, y quiero», añadió bajando la voz, «observar las manos de quienes dicen no haber visto nada». Subimos al tren esa misma tarde, sin equipaje, solo con preguntas. Pocas veces me he detenido a meditar sobre los rostros que uno guarda en la memoria, como si fuesen retratos colgados en una galería privada del alma. Algunos se desdibujan con el paso del tiempo, otros se transforman, y unos pocos, muy contados, en verdad, se conservan con una nitidez perturbadora, como si el paso de los años solo hubiera consolidado su autoridad en la conciencia. Sir Alaric Mortlake era, sin lugar a duda, uno de esos. Le conocí cuando aún era un médico joven y prometedor, aunque no exento de vacilaciones, y cuando la figura de Mortlake se alzaba ya como un coloso entre los pasillos de Saint Bartholomew. A pesar de su estatura más bien menuda, su sola presencia bastaba para silenciar a un auditorio, y su voz, firme sin ser severa, marcaba el ritmo de las operaciones con una precisión casi hipnótica. Tenía la rara habilidad de hacer parecer fácil lo que para otros era inabordable, y sus manos, largas y huesudas, parecían haber sido diseñadas no para curar, sino para comprender. Nadie, ni siquiera los más escépticos, se atrevía a discutir la certeza de sus diagnósticos,
que parecían brotar no de libros ni microscopios, sino de una mirada clínica capaz de desnudar el alma a través de una herida. Pero bajo aquella fachada de rigor científico, había en él un halo de reserva, una especie de sombra que parecía alejarlo de la confianza espontánea. Nunca hablaba de su vida personal, ni permitía que los afectos interfiriesen en su juicio médico. Algunos le tachaban de frío. Yo, en cambio, siempre intuí que bajo aquel dominio de sí mismo se ocultaba una sensibilidad temerosa de ser herida. Sir Alaric no solo operaba cuerpos, dije en voz baja, sino también verdades. Las abría con precisión, las observaba con detenimiento, y luego las cerraba, dejando apenas cicatriz. Aquel recuerdo, lejos de ser mero tributo, se había transformado de pronto en la antesala de un misterio. Porque si Mortlake, con su lucidez incorruptible, había muerto sin explicación, era lógico suponer que lo había hecho llevándose un secreto que alguien más deseaba conservar oculto. Fue entonces cuando Halling extrajo nuevamente el objeto que se había convertido en el eje simbólico de su relato, el bisturí de plata. Lo sostuvo con reverencia, como si portara en sus manos no solo un instrumento quirúrgico, sino el eco intangible de un linaje moral. Me lo entregó 3 días antes de morir, dijo sin levantar los ojos. No fue una entrega casual. Estábamos en su estudio privado, después de una larga conversación en la que apenas hablamos de medicina. Recuerdo que el atardecer proyectaba una luz rojiza sobre los estantes, y él parecía contemplar el futuro desde muy lejos. Al abrir el estuche y ponerlo en mis manos, dijo algo que aún no logro interpretar por completo. Algunas herramientas, si han sido bien empuñadas, guardan un fragmento del alma de su dueño. ¿Y lo consideró una metáfora?, preguntó Holmes, sin apartar la mirada del joven. En aquel instante, sí, pero ahora no estoy tan seguro. El bisturí parecía significar algo más que su mera utilidad. No solo era una herencia simbólica, era una decisión, quizás un gesto desesperado. Yo contemplé la hoja, que tenía un filo aún impecable, y pensé en cuántas vidas habría atravesado. Me pregunté si era posible, en efecto, que el metal absorbiera no la sangre, sino la intención, que, al igual que ciertos libros, los objetos pudieran contener en su interior las huellas invisibles del pensamiento. Holmes asintió levemente, como quien ve confirmada una sospecha abstracta. «No hay arma más delicada que aquella que puede matar sin romper la piel», murmuró. Y volviendo a dirigir la palabra a Halling, ¿sabía alguien más que usted tenía este bisturí? El silencio que siguió no fue largo, pero sí lo bastante denso, como para dejar claro que aquello no era una simple formalidad. Algo se había puesto en marcha desde el instante en que ese objeto cambió de manos. A lo largo de los años que compartí con Sherlock Holmes, aprendí a distinguir entre su mutismo introspectivo y su silencio activo. El primero era el del hombre que se retiraba a sus pensamientos, como un filósofo al que no se le exigía respuesta inmediata. El segundo, en cambio, era el silencio del cazador, que escucha cada crujido en el follaje antes de atacar. En aquella ocasión, su mutismo pertenecía sin duda a la segunda categoría. Holmes no formuló más preguntas, pero su atención no se había desviado ni un ápice. Sus ojos se fijaban en Halling, sí, pero también en los gestos que éste no controlaba. El ligero apretón de los dedos al hablar, el modo en que el pulgar acariciaba el costado del bisturí sin notarlo, el leve cambio en la respiración al mencionar a Mortlake, no eran, para Holmes, señales de culpabilidad, sino de conflicto interno, y era precisamente ese conflicto lo que le interesaba. ¿Cree usted en la transmisión moral de los objetos?, preguntó de pronto, sin tono irónico. Halling vaciló. No sabría decirlo, pero sí creo que este bisturí representa algo que no se me ha explicado del todo. Holmes asintió como quien escucha una confesión encubierta.
La ignorancia no siempre exime, doctor Halling. En ocasiones, la culpa reside no en lo que uno ha hecho, sino en lo que ha sido elegido para guardar. Y con ello, cayó nuevamente en su silencio. Pero yo supe, por el brillo inconfundible de sus ojos, que el caso acababa de comenzar verdaderamente. Nuestro viaje hacia Briar Hollow se desarrolló bajo un cielo plomizo que parecía haber adoptado la misma reserva expectante que flotaba en los pensamientos de mi ilustre compañero. No era un lugar conocido por su relevancia geográfica ni por su peso histórico, y sin embargo, las circunstancias que lo envolvían ahora lo convertían en el epicentro de un misterio cuyas raíces, aunque aún difusas, se antojaban profundamente humanas. ¿Con qué propósito, Holmes?, me atreví a preguntar mientras el tren avanzaba con su monótono repiqueteo. ¿Nos dirigimos precisamente allí? El bisturí, las palabras de Halling, incluso la figura de Mortlake. Todo ello ya nos ha sido entregado. Holmes permaneció un instante contemplando el gris perpetuo que se extendía más allá de la ventanilla antes de responder con ese tono que mezclaba precisión analítica con una pizca de introspección. La lógica, Watson, rara vez se construye solo sobre lo evidente. Lo que se omite, lo que se calla, lo que se esconde en los márgenes de una historia oficial es con frecuencia más revelador que las afirmaciones que se nos ofrecen como verdades consumadas. Briar Hollow no es un destino, es una clave. Al llegar, nos recibió un aire impregnado de humedad y una población que parecía practicar el arte de la discreción con la misma destreza que un sastre el de la costura. Las miradas que nos dirigieron eran fugaces, y las sonrisas, si las hubo, nunca alcanzaban los ojos. Un pueblo que calla en bloque, comentó Holmes al salir de la estación. Suele haber compartido un secreto del que todos desearían librarse, pero ninguno se atreve a traicionar. Yo, por mi parte, presentía que aquella comunidad, rodeada de colinas bajas y de una bruma que no terminaba de disiparse, nos ofrecería más preguntas que respuestas. Nos dirigimos a la única posada del lugar, una casa de fachada estrecha y techo bajo, cuyo interior olía a madera vieja, tabaco húmedo y resignación. Como es costumbre en pueblos pequeños, los recién llegados llamaron la atención sin necesidad de presentaciones. No fue necesario anunciarse como investigadores. El solo nombre de Sherlock Holmes, pronunciado con la discreción que exige la reputación de la casa, bastó para transformar la actitud del tabernero en una mezcla inestable de cortesía temerosa y curiosidad mal disimulada. «Se dice que vienen por lo del doctor Mortlake», comentó, mientras nos servía un té más amargo que el silencio de los parroquianos. Holmes no respondió, pero yo, con ese arte modesto que he desarrollado en mis años junto a él, dejé entrever una sonrisa que invitaba a la confidencia sin exigirla. Fue así como comenzaron a fluir retazos de relatos, fragmentos dispersos como hojas en un vendaval. Ninguno se atrevía a hablar directamente, pero todos coincidían en la existencia de una enfermera que había servido a Sir Alaric hasta su último aliento. Una mujer discreta, de hábitos constantes, a la que algunos aseguraban haber visto llorar verdaderamente, bajo la lluvia el día siguiente a la muerte del médico. «No por tristeza», dijo un anciano sin mirarnos. No era el llanto de quien ha perdido a alguien, era otra cosa, como si se hubiera roto algo que nunca se dijo. Holmes me miró fugazmente, sin palabras, pero con esa intensidad que sustituía a los párrafos. Yo comprendí lo que aquella expresión quería decir. Donde el dolor se expresa en silencio, suele haber una historia que aún nadie ha contado. La enfermera, de momento ausente, se convertía así en figura central de un drama cuya escena final, quizá, aún no había ocurrido. Mientras Holmes se retiraba momentáneamente a recorrer los alrededores de la antigua residencia de Mortlake, quedé en la posada revisando mis notas, cuando una figura menuda y encorvada
se aproximó a mi mesa. Era una anciana de rostro anguloso, envuelta en un chal que parecía más pesado que su propio cuerpo, y cuya mirada poseía esa mezcla de sabiduría acumulada y miedo ancestral que solo poseen quienes han vivido lo suficiente como para saber cuándo hablar puede equivaler a traicionar. «Usted es el médico, ¿verdad?», preguntó, sin sentarse. Asentí y le ofrecí una silla que declinó con un gesto suave. «No soy de hablar con forasteros, pero usted tiene ojos que han visto cosas. No me mire así, doctor. Las manos de uno a veces no sangran, pero llevan cicatrices». Le aseguré que podía confiar en mí, sin necesidad de revelar más de lo que deseara. Entonces, inclinándose apenas, como quien deposita una advertencia en lugar de una confesión, murmuró: «En esa casa, la medicina no siempre fue medicina, y el bisturí no fue lo único que cortó». Y sin añadir palabra, se alejó con la misma lentitud con la que había llegado, dejando tras de sí una sensación gélida, como si me hubiera rozado el ala de un secreto demasiado antiguo. Cuando Holmes regresó, le transmití con exactitud lo ocurrido. Su reacción fue tan breve como significativa. Sacó su cuaderno de bolsillo y escribió con letra menuda: «Enfermera. Luto no por pérdida, sino por revelación. Anciana. Lenguaje de símbolos. Buscar cortes invisibles». «Watson», dijo al guardarlo, «la medicina es el arte de curar, pero también el de esconder. En Briar Hollow temo que alguien ha confundido ambas cosas». Y así, entre miradas furtivas desde las ventanas y palabras que solo se decían al oído, el misterio de Mortlake comenzaba a tomar cuerpo. Cruzamos el umbral de la residencia de Sir Alaric Mortlake con la solemnidad que exige el acceso a un lugar donde la muerte ha dejado, más que un cuerpo, un enigma. La puerta fue abierta por una doncella de edad incierta y semblante sombrío, quien tras una inclinación apenas perceptible, nos permitió pasar sin una palabra. Holmes, por su parte, inclinó apenas la cabeza a modo de saludo, pero su mirada ya se hallaba absorbida por los pasillos tapizados en terciopelo gris y las molduras oscuras que flanqueaban las paredes, donde se adivinaban retratos apagados por el polvo del luto. «El aire aquí no ha sido renovado desde su fallecimiento», observó Holmes, alzando ligeramente el rostro como quien escucha una sinfonía de olores. «Eso, mi querido Watson, dice más de lo que podría revelarnos un diario íntimo». Asentí en silencio, percibiendo también esa densidad sutil que impregna ciertas habitaciones en las que el tiempo no avanza, sino que se acumula. No era tristeza lo que se respiraba allí, sino una clase distinta de energía, la de las preguntas no formuladas. En la antesala encontramos, con el rigor propio de una casa regida por la costumbre, un reloj detenido y una pipa que parecía haber sido posada la noche anterior, como si su dueño hubiese decidido ausentarse por un instante y no para siempre. Holmes no necesitó que nadie le guiara. Avanzó hacia el estudio privado, empujando la puerta entreabierta con delicadeza quirúrgica. «La escena de la muerte no está en el cuerpo, Watson», murmuró sin mirarme, «sino en la disposición de lo que se conserva intacto». El quirófano que Mortlake había mandado construir en la parte posterior de su vivienda era, más que una habitación médica, una manifestación de su visión del mundo. Pulcritud sin sentimentalismo, orden sin concesiones, y un desapego funcional que rozaba lo monástico. Apenas cruzamos el umbral, supe que nos encontrábamos en un espacio donde cada objeto había sido dispuesto, no por azar ni estética, sino por necesidad y costumbre. La mesa de operaciones, de superficie metálica impecable, reposaba en el centro, bajo un foco apagado cuyas bombillas eran de una generación ya antigua pero eficaz. A su alrededor, frascos rotulados con caligrafía meticulosa, bisturíes alineados como soldados en revista, gasas aún intactas en su envoltorio de lino. «Nada ha sido movido»,
comenté sorprendido. Uno esperaría cierta disrupción, aunque fuera mínima, producto de la urgencia o del dolor. Holmes negó con suavidad. El caos es un producto humano, Watson, pero el silencio es obra del miedo. Aquí no se ha tocado nada porque alguien deseó preservar la apariencia de una conclusión natural, lo cual, irónicamente, resulta antinatural. Me aproximé a un pequeño escritorio anexo al quirófano, donde descansaban varios volúmenes médicos y un bloc de notas. Todo, en apariencia, en su sitio. Sin embargo, al abrir uno de los cajones, noté que una hoja arrancada había dejado la marca clara de su ausencia. «Ve usted, Holmes, aquí ha faltado una página». «¿Y el vacío?», respondió él sin levantar la vista. Es la forma más elocuente de negar la culpa sin pronunciar una palabra. Dirigió entonces su atención a una estantería baja, donde libros polvorientos de medicina tropical reposaban como si nadie los hubiese consultado desde tiempos coloniales. Sus dedos recorrieron los lomos hasta detenerse en un volumen que sobresalía levemente. «Este tratado no ha sido retirado por accidente», afirmó con firmeza. «Aquí hay algo que no se destinó a las manos de un estudiante, sino a los ojos de alguien desesperado». Y extrajo el tomo con lentitud. El libro era una edición en cuarto del Tractatus de Medicina Febril y Parasitaria del Golfo de Bengala, fechado en 1789, con anotaciones marginales hechas en tinta marrón que el tiempo había comenzado a desvanecer. No era un texto que uno esperaría encontrar en el repertorio habitual de un cirujano contemporáneo, a no ser que su interés en la medicina fuera tan histórico como clínico. Holmes lo sostuvo en las manos como un sacerdote examina una reliquia. Con cuidado, comenzó a hojear sus páginas, y fue en el capítulo dedicado a tratamientos experimentales sobre heridas abiertas que un pequeño sobre, sin nombre ni dirección, cayó sobre la mesa. «No contiene sello ni firma», observó, «y sin embargo, ha sido colocado aquí con la precisión de quien no desea olvidar, ni ser descubierto». Extrajo una hoja sencilla, escrita en un inglés arcaico, pero perfectamente legible. Sus líneas, aunque breves, contenían una carga que se imponía desde la primera lectura. Yo mismo leí con creciente inquietud lo que parecía ser una confesión, o al menos una reflexión moral desde la experiencia de una práctica clandestina. Hay heridas que no supuran en la carne, sino en el juicio. La intervención de ayer no fue solicitada por el enfermo, sino ordenada por quienes velan por el equilibrio más que por el individuo. El bisturí fue mío, pero la decisión no. Dicen que el silencio es patriótico, mas yo temo que este silencio se cobre un alma. Al concluir, Holmes dejó el papel sobre la mesa, sin pronunciar palabra durante unos segundos. Luego, sin mirar aún hacia mí, dijo: «Una nota sin firma que alude a una operación no consentida, ejecutada en obediencia ciega. No es una carta cualquiera, Watson. Es la antesala de una tragedia que aún no hemos comprendido del todo». Y tras una pausa más larga, añadió con voz más baja: «Es también el eco de una conciencia que no supo dónde dejarse morir». Tomé el papel entre mis manos y lo leí nuevamente, esta vez en voz baja, como si quisiera verificar que las palabras escritas no hubiesen cambiado por obra de mi propia imaginación. No lo hicieron. Eran tan sombrías, tan densas en su brevedad, que cada frase parecía contener no una confesión, sino una rendición ética. «¿Cree usted que fue escrita por Mortlake?», pregunté. Holmes meditó antes de responder. «No puedo afirmarlo aún, pero quien la escribió tenía un conocimiento profundo de las limitaciones de su tiempo. Y eso, Watson, es en sí mismo una señal de que estamos ante un médico, o ante un testigo íntimo de uno». Volví mi vista hacia el volumen de medicina tropical. Recordé, en mis años como médico militar, las historias que corrían sobre intervenciones llevadas a cabo en campamentos de la India y de África,
donde las decisiones se tomaban más por razones de Estado que por convicción médica. En aquellos confines, el juramento hipocrático era con frecuencia una nota a pie de página. Es posible, dije, casi para mí mismo, que Mortlake participara en alguna de esas campañas, que, en su juventud, hubiese sido arrastrado a prácticas que luego prefirió sepultar bajo su prestigio. Y sin embargo, respondió Holmes, los fantasmas no respetan las estanterías. Sus ojos, afilados y fijos, permanecieron un instante más sobre el libro antes de añadir: lo que fue medicina en el frente puede haber sido arma en su propia casa. Cuando el ama de llaves nos condujo finalmente hasta la habitación donde Sir Alaric había exhalado su último aliento, fue imposible no advertir la mezcla de respeto y temor con la que sus manos, temblorosas y torpes, giraban la llave que colgaba aún del marco superior de la puerta. Holmes se inclinó levemente y examinó la cerradura antes incluso de entrar, deteniéndose en los detalles con la meticulosidad de un botánico ante una especie venenosa. Pestillo interno de doble anclaje, sin signos de forzamiento, murmuró. Y según afirma usted, nadie tocó el cerrojo desde la muerte del difunto. Así es, señor, respondió la mujer con voz quebrada. Fue el médico del pueblo quien tuvo que forzar la entrada, y aún así no halló motivo para dudar del diagnóstico. Dijo que fue el corazón, que se detuvo simplemente. Holmes no comentó nada, pero sus ojos recorrieron cada vértice de la estancia, cada línea de sombra proyectada por los muebles cubiertos con paños oscuros. Me acerqué con cuidado al lugar donde se decía que había yacido el cuerpo, y me llamó la atención una pequeña marca irregular sobre el suelo de madera, como si algo pesado hubiese caído o hubiese sido dejado allí con intención. Lo señalé. Una silla arrastrada, dije. O tal vez, ¿alguien que se arrodilló? O bien, replicó Holmes, el rastro de una rodilla que no buscaba piedad, sino acceso. Piense, Watson, ¿cuántos hombres mueren en la intimidad de su estudio con la puerta doblemente cerrada, sin que quede rastro de dolor, ni expresión alguna de alarma? Me quedé en silencio. Sabía lo que insinuaba. La muerte de Sir Alaric no solo era enigmática, sino estructuralmente inexplicable. Una escena intacta, un cerrojo que excluye toda intrusión, y una ausencia total de signos vitales alterados. Era, en suma, un crimen sin asesino aparente. Y sin embargo, algo en la atmósfera nos decía que la mano que cerró esa puerta no fue necesariamente la misma que la cruzó en vida. Durante todo el trayecto de regreso a la posada, Holmes permaneció en un estado de concentración profunda, tan hermético en sus pensamientos como las cerraduras que acabábamos de inspeccionar. Yo, por mi parte, intentaba reordenar los fragmentos de información, la carta sin firmar, la herida moral confesada entre líneas, la habitación sellada desde dentro y el bisturí entregado como legado envuelto en misterio. Ya en nuestra sala, encendí la lámpara de aceite y esperé, como tantas veces antes, que Holmes decidiera romper el silencio. No lo hizo. En lugar de ello, se sentó junto al fuego, entrelazó los dedos frente a su boca y cerró los ojos. Al cabo de unos minutos, sin abrirlos, habló. Watson, mañana se celebrará el funeral del Dr. Mortlake en el cementerio del oeste. Hemos de asistir. ¿Con qué propósito? Pregunté con cautela. Con el propósito de observar. Hay ocasiones en que los vivos revelan más que los muertos, sobre todo cuando creen que nadie los está mirando. ¿Debo prestar atención a algún detalle en particular? Holmes abrió entonces los ojos y, con una claridad que no admitía réplica, dijo: «A las manos, Watson, siempre las manos. La culpa no siempre se refleja en el rostro. A menudo se oculta en los dedos que tiemblan, en los nudillos que se retuercen, en las uñas que arañan sin saberlo el tejido del guante». Asentí,
comprendiendo al instante que aquello no era un simple consejo, sino una clave esencial en el desciframiento del drama que nos ocupaba. Aquella despedida pública del difunto sería, para Holmes, un laboratorio de gestos y silencios, donde cada duelo encubriría, potencialmente, una intención. Y mientras las llamas crepitaban en la chimenea, advertí que Holmes había comenzado a trazar algo sobre su libreta de notas. No era un dibujo ni una fórmula, sino 3 palabras escritas con trazo firme: culpa sin sangre. A partir de ese momento, supe que la muerte de Sir Alaric no era un final, sino un umbral. Al día siguiente del funeral, Holmes me encomendó la tarea de visitar a Lady Morlake bajo el pretexto, no del todo artificioso, de rendir homenaje póstumo a quien en vida había sido, para mí, no solo un maestro en el arte quirúrgico, sino un paradigma de rectitud médica. La residencia había sido parcialmente clausurada desde el fallecimiento, y la viuda recibía escasas visitas. Fue la ama de llaves quien me condujo hasta un salón de atmósfera enrarecida, donde el olor a lino guardado competía con el de las flores muertas y las palabras no pronunciadas. Lady Morlake me recibió con una dignidad austera que parecía más un gesto heredado que una reacción emocional. Su rostro, delgado, alargado, apenas tocado por el llanto, no denotaba duelo en el sentido convencional, sino algo más ambiguo, el desconcierto de quien ha vivido al lado de un hombre cuyas partes esenciales siempre le fueron negadas. Hablamos durante un tiempo de banalidades, de la salud quebradiza del doctor en sus últimos meses, de su aversión por los homenajes públicos, de su afición silenciosa por los mapas quirúrgicos antiguos. Fue solo hacia el final, cuando la conversación parecía diluirse, que dejó escapar una frase, apenas un susurro, pronunciada más para sí misma que para mí. Él decía que un cirujano no podía permitirse debilidades, pero, a veces, Watson, una debilidad adopta la forma de un hijo. No añadí comentario alguno, y ella, como si se arrepintiera de su franqueza, desvió la mirada hacia un retrato cubierto por una tela gris, sin tocarlo. Fue ese gesto, no sus palabras, lo que me convenció de que había algo en su pasado, algo no declarado, no llorado, cuya existencia se resistía a desaparecer con la muerte del esposo. A la enfermera personal de Morlake, la señora Hensley, la encontramos en un pabellón lateral de la propiedad, donde había residido durante más de 15 años al servicio constante del difunto. Era una mujer de edad imprecisa, entre los 55 y los 60, con facciones duras moldeadas por la disciplina, y una voz que parecía más acostumbrada al susurro entre quirófanos que a la conversación franca. Nos recibió sin afectación, aunque no sin desconfianza. Holmes inició la entrevista con cortesía, formulando preguntas indirectas sobre la rutina de los últimos días del doctor, la distribución de medicamentos y las visitas recibidas. La señora Hensley respondió con la meticulosidad de una enfermera bien entrenada, pero a cada afirmación suya parecía seguirle una ligera vacilación, un gesto inconcluso, una pausa imprevista, un titubeo apenas perceptible. ¿Se encontraba Sir Alaric más agitado de lo habitual en las últimas semanas?, inquirió Holmes sin levantar la voz. No lo diría así, señor. Estaba más introspectivo, quizás. Le vi releer ciertos documentos antiguos y revisar cosas que llevaba años sin tocar, pero no me pareció fuera de lo común. ¿Y el joven Halling? ¿Acudía con frecuencia? Más de lo que antes, aunque... dudó, y bajó la mirada hacia sus propias manos. El doctor nunca fue dado a explicaciones, señor Holmes. Él confiaba a su manera. Noté entonces que evitaba con especial cuidado cualquier referencia directa a la relación entre Morlake y Halling, pero lo más llamativo fue cuando Holmes mencionó, de forma casual, la palabra herencia. En ese instante, la señora Hensley apretó los labios con fuerza y entrelazó los dedos,
como quien intenta impedir que la verdad se derrame. No hubo herencia, señor, solo un legado de instrumentos, cosas sin valor real, dijo al fin. Pero su tono no coincidía con la declaración, y Holmes, que percibía más en una pausa que en un párrafo, no necesitó más. Fue más tarde, mientras Holmes y yo examinábamos discretamente el despacho privado del difunto, que mi compañero, con su proverbial instinto para lo que no se muestra, se detuvo ante un retrato familiar. Era una pintura al óleo, enmarcada en madera dorada, y representaba una escena de apariencia convencional. Mortlake de joven, junto a una figura femenina que dedujimos sería su esposa, y un tercer personaje cuya inclusión, en un primer momento, podría haber pasado desapercibida. Pero Holmes se acercó al marco, lo examinó con atención quirúrgica y descubrió lo que buscaba. La parte posterior del bastidor había sido alterada. Con sumo cuidado, extrajo un sobre plano y antiguo que había sido ocultado detrás del lienzo. «¿Qué tenemos aquí, Watson?», preguntó, entregándomelo con una leve sonrisa que no ocultaba su satisfacción intelectual. Al abrirlo, descubrí una fotografía de papel grueso, con bordes envejecidos, donde aparecía un joven de rasgos finos, cabello castaño y expresión severa. No llevaba uniforme ni distintivo alguno, pero su parecido con el Dr. Halling era innegable. No era mera similitud física, sino algo más profundo, una manera idéntica de alzar la cabeza, de mantener la mandíbula tensa, de mirar con una mezcla de orgullo y desconfianza. «No hay inscripción, salvo una palabra en el reverso», observé. «Dice, Edward». Holmes alzó una ceja. No Halling, solo Edward. Un nombre solo, sin apellido. Como si bastara. «¿Sugiere usted que...?» «No sugiero, Watson. Constato que hay una fotografía que nadie quería mostrar, un nombre que coincide y un parecido imposible de ignorar. El Dr. Halling ha omitido parte de su historia. La cuestión es si lo hizo por ignorancia o por lealtad». Y sin añadir más, volvió a colocar el sobre dentro del bastidor. Lo que habíamos encontrado no resolvía nada aún, pero empezaba a desmontar cuidadosamente una identidad construida con fragmentos selectivos de verdad. El hallazgo de la fotografía, por sí mismo, no bastaba para constituir una prueba definitiva. Sin embargo, el reverso de aquella imagen nos ofrecía un detalle que, aunque aparentemente trivial, vino a sembrar una inquietud que pronto se revelaría más profunda que cualquier documento oficial. En el ángulo inferior derecho, escrito con tinta desvaída y trazo inseguro, se leía un nombre: Edward M. Nada más. Holmes lo sostuvo bajo la luz de la tarde que entraba débilmente por la rendija de la contraventana. Sus ojos, afilados como bisturís morales, no se fijaban tanto en el nombre como en la grafía misma. «Observe, Watson», dijo al fin. «No es la caligrafía firme y angulosa de un caballero formado en la costumbre epistolar. Tampoco la de un joven. Esta letra tiene la vacilación de la emoción contenida. Podría ser de una mujer mayor, quizá enferma, o de alguien que escribió con prisa, pero sin desear ser leído por muchos. ¿Y la M? ¿Cree usted que alude a Mortlake? ¿O a Mortimer? ¿O a Montgomery? ¿O, lo más probable, a nada? A veces, Watson, las iniciales no revelan, sino protegen». Consultadas de inmediato, tanto la viuda como la señora Hensley negaron conocer al joven de la imagen. Lady Mortlake, al ver el retrato, palideció levemente, pero declaró no recordar haberlo visto jamás. La enfermera, por su parte, sostuvo la fotografía unos segundos más de lo necesario antes de devolverla sin comentario. Ambas reaccionaron, sin embargo, con excesiva contención. Era como si la negación hubiese sido ensayada, no porque no supieran, sino porque habían decidido no saber más. Fue solo cuando volvimos a la posada, y me hallaba repasando los acontecimientos en la soledad de nuestra habitación, que la idea me asaltó con la claridad de una epifanía silenciosa.
La fotografía y el rostro del doctor Edward Halling, a quien habíamos recibido aquella noche lluviosa en Baker Street, compartían más que un nombre. Las líneas del mentón, la disposición de las cejas, el leve arqueo de la nariz, todo hablaba de una genealogía no declarada. «Holmes», dije, sin apartar la vista del retrato, «¿cree usted que Halling sabe?» Mi amigo no respondió de inmediato. Tomó asiento, cruzó las piernas y entrelazó las manos sobre una rodilla. «No lo sé aún, Watson. Lo que sí puedo afirmar es que Halling actúa como quien carga una verdad a medias. No miente, pero selecciona. Y cuando un hombre elige qué parte de su historia mostrar, revela más de lo que oculta. ¿Podría tratarse de un hijo ilegítimo? ¿O de un hijo ignorado? ¿O incluso de un hijo no reconocido por uno, pero conocido en secreto por otro? Recuerde que las relaciones humanas, al igual que ciertas enfermedades, suelen transmitirse de forma asintomática hasta que explotan. Me quedé un instante en silencio, contemplando el parecido que ahora se me antojaba irrefutable. No era una ilusión. Era una herencia facial, una línea genética traducida en gesto y estructura. Y lo más inquietante era que cuanto más claro se hacía el vínculo físico, más denso se volvía el velo moral que lo recubría. Aquella noche, mientras Holmes permanecía en mutismo voluntario, tomando notas con pluma breve pero precisa, sentí por primera vez un leve estremecimiento. No era el frío ni la tensión del caso en sí, sino una percepción más profunda, la de que habíamos acogido bajo nuestro techo a un hombre cuya historia comenzaba a resquebrajarse no por ataques externos, sino desde dentro, por fisuras que la misma verdad reprimida había comenzado a abrir. «Holmes», musité al fin, «si Halling no es quien dice ser, entonces, ¿quién es?» «Esa, mi querido Watson, es la pregunta que él mismo teme formularse», respondió, sin apartar la vista de su libreta. «Y cuando un hombre teme su propia identidad, es porque ya ha rozado la verdad y ha decidido no mirarla de frente». Yo recordé entonces sus manos temblorosas, su relato entrecortado, y la forma en que había depositado el bisturí sobre nuestra mesa, no como quien entrega una prueba, sino como quien abandona un símbolo. Lo que en un principio fue un testimonio, se convertía ahora en una confesión anticipada, y aún no sabíamos de qué. Fue al tercer día de nuestra estancia en Briar Hollow, cuando Holmes, en uno de esos impulsos que podrían parecer espontáneos, pero que, en él, son siempre el resultado de una cadena lógica perfectamente calculada, propuso al joven doctor Halling un paseo por los senderos del antiguo hospicio local. Alegó, con fingida ligereza, que el encierro no favorecía la claridad del juicio, y que un poco de aire fresco, en contacto con árboles y piedras, ayudaba a poner en orden los pensamientos que se anquilosan en las habitaciones demasiado cerradas. Yo observé desde la distancia cómo ambos hombres se alejaban por el sendero que conducía a la arboleda posterior del hospital, y no pude evitar sentir un vago presentimiento. Conocía a Holmes demasiado bien como para dejarme engañar por su lenguaje cordial. Cuando su tono se tornaba afable y su andar relajado, era cuando su mente se encontraba más alerta y su propósito más afilado. Horas más tarde, me confesó, no sin un dejo de ironía: «Mi querido Watson, los jardines son el lugar idóneo para sembrar verdades. Las palabras, como las semillas, germinan mejor cuando no se pronuncian en voz alta». Según su relato posterior, durante aquel paseo, Holmes fue tejiendo con paciente precisión una red de preguntas aparentemente inofensivas, destinadas no a obtener confesiones, sino a provocar disonancias en el discurso del joven. Y fue precisamente en esa tensión entre lo dicho y lo callado donde encontró la primera señal inequívoca de que Halling no nos había confiado todo lo que sabía, y así, bajo la apariencia de un paseo entre setos y alamedas, comenzaba el verdadero interrogatorio, no aquel que se practica en los tribunales, sino el que tiene lugar entre las sílabas temblorosas
y los silencios incómodos que preceden a una revelación. A su regreso, Holmes se dirigió directamente al estuche de terciopelo donde yacía el bisturí, que desde su llegada a Baker Street no había sido movido ni una pulgada. Lo abrió con parsimonia y tomó el instrumento con la misma delicadeza con que un arqueólogo levanta una reliquia recién desenterrada. Lo giró entre sus dedos, lo sostuvo contra la luz y luego lo depositó sobre un pañuelo blanco con gesto ceremonial. «Watson», dijo, «¿recuerda usted la revista quirúrgica de Londres, número de abril de 1889? «Vagamente», respondí. «Creo que en ese número se reseñaba una operación llevada a cabo por Mortlake en presencia del Consejo Real». «Exacto. Y en el artículo, firmado por un tal Dr. Lethbridge, aparece una ilustración detallada del bisturí de plata empleado en dicha intervención. Fue grabado por el artista de la Facultad Médica para destacar una particularidad del mango, una pequeña irregularidad junto al anillo superior, resultado de una imperfección en la forja que Mortlake se negó a corregir, alegando que aquella marca hacía único su instrumento». Holmes volvió a alzar el bisturí, esta vez entre sus propias manos. «¿Observa usted la imperfección, Watson?» Me acerqué, examiné el mango, y no hallé nada. «Este ejemplar», dijo con tono frío, «ha sido fabricado con maestría. Demasiada. El defecto no está». «¿Una copia?» «Una réplica. Minuciosa, indudablemente cara, pero sin la historia adherida a su forma. Esta hoja ha cortado, sí, pero no ha sido la hoja del escándalo. Esa, me temo, ha sido ocultada». Y fue entonces cuando supe que el bisturí que habíamos considerado prueba era en realidad una coartada. Fue aquella misma tarde cuando Holmes, con voz neutra y cortesía implacable, pidió a Halling que lo acompañase a una pequeña sala anexa al antiguo dispensario del hospicio. La estancia, de paredes desnudas y suelo de losas gastadas, estaba presidida por un espejo de cuerpo entero, de esos que antaño se utilizaban para observar deformidades físicas y registrar el progreso de pacientes amputados. «¿Le agradecería que me permitiera mostrarle algo?», dijo Holmes, mientras cerraba la puerta con suavidad. «No tengo intención de acusarle de nada, doctor Halling. Solo deseo comprender. Y para ello, a veces, uno debe empezar por mirarse a sí mismo». El joven lo observó con expresión perpleja, mas no opuso resistencia. Holmes se colocó a su lado frente al espejo. «¿Ve usted su reflejo?», preguntó con voz suave. «¿Qué ve?» «A mí mismo», respondió Halling apenas audiblemente. «¿A usted mismo o al hijo de alguien más?». El silencio que siguió fue absoluto. Halling no respondió. Su mirada, clavada en el espejo, comenzó a descomponerse como un retrato al que se le corre la tinta. Vi entonces, según lo que me contó después Holmes, cómo su mandíbula tembló, cómo sus ojos pestañearon en exceso, y cómo sus hombros descendieron con un gesto no de derrota, sino de resignación. «El bisturí no es el original», continuó Holmes. «Es una copia. Lo sé, y usted lo sabe. Pero lo que aún no sé es por qué alguien se tomaría tantas molestias, a menos que no quisiera manchar el nombre de un hombre al que amó». Y entonces el joven médico rompió a hablar, no con furia, no con desesperación, sino con la voz apagada de quien ha vivido demasiado tiempo con un secreto cuya confesión no libera, pero al menos da forma al peso que antes era solo sombra. Fue en esa sala desnuda y silenciosa donde, tras un largo instante de mirar al espejo, Halling se sentó con la pesadez de quien arrastra años de vigilia. No lloró, al menos no como lo haría un niño, pero sus palabras parecían brotar de una garganta desgarrada por silencios prolongados. A cada frase, su voz temblaba con el pudor del que ha ocultado algo no por cobardía, sino por lealtad. «No fue un crimen, señor Holmes. Fue un encargo», comenzó, con un susurro apenas articulado.
un encargo imposible. El joven relató entonces cómo, 6 meses atrás, fue despertado a altas horas por una llamada urgente, procedente de un ala privada del hospital, donde Morlake, ya retirado, aún ejercía consultoría en casos excepcionales. Lo que presenció al llegar no era una emergencia médica convencional. Un hombre, extranjero, herido en la región abdominal por un arma blanca, había sido introducido de forma clandestina en la clínica. Ningún registro, ninguna identidad clara. Tan solo la insistencia de una voz diplomática que hablaba de tratados, nombres que no podían figurar y una paz que pendía de un hilo. Morlake no lo dudó, dijo Halling. Era un patriota, sí, pero también un cirujano con el alma herida por su propio pasado. Creyó, quizás, que redimía algo operando a aquel emisario invisible. El bisturí de plata fue empleado. La intervención se llevó a cabo bajo un silencio clínico absoluto, sin ayudantes más que Halling, que observaba más que asistía. La operación fracasó. El herido murió antes del amanecer. Y desde entonces, la culpa comenzó a supurar. No por la muerte, sino por la certeza de que esa muerte jamás debía existir, ni en informes, ni en memoria. Lo que siguió a aquella noche no fue una investigación, ni un entierro, ni una despedida. Fue, en palabras de Halling, una evaporación. El cuerpo desapareció en la misma hora gris en que Londres despierta a medias, y nadie, fuera de 2 hombres y una enfermera muda por conveniencia, supo jamás que alguien había fallecido en aquella sala. No sé su nombre, afirmó Halling con el ceño vencido. Tampoco sé qué se estaba negociando, pero lo que sí sé es que el escándalo habría sido inmenso. No solo político, sino médico, legal, moral. Fue entonces cuando Morlake, ya entonces quebrado por una enfermedad que roía su espalda y su ánimo, tomó una decisión de un alcance que yo apenas podía concebir. Juró a Halling que la operación nunca ocurrió, que nadie debía saberlo, que si él debía morir con esa carga, lo haría, y que Halling debía, a su vez, cargar el peso restante en nombre del deber superior. Le juro, doctor Watson, no había cobardía en sus ojos cuando me lo pidió. Había pena y determinación. Holmes, que hasta entonces había escuchado sin interrumpir, tomó entonces la palabra. Los secretos enterrados bajo juramentos son como cuchillas oxidadas. Acaban por envenenar la carne misma que pretendían proteger. Halling asintió con tristeza. Lo sé, pero ¿acaso no hay secretos necesarios? ¿No existen verdades que, de ser reveladas, desgarrarían más de lo que curarían? Holmes no respondió de inmediato, y en ese silencio yo comprendí que incluso él, defensor inflexible de la lógica, encontraba en esta historia un dilema que no podía resolverse con deducción pura. El crimen no era claro, la culpa no era evidente, y sin embargo, el aire mismo parecía impregnado de una tristeza irreparable. La réplica del bisturí, según confesó Halling, fue encargada discretamente semanas después de la muerte del diplomático. Con meticulosidad de orfebre, se procuró que imitase cada trazo, cada curva del original, excepto uno, la pequeña imperfección del mango. Esa ausencia no era un error, sino una señal, una marca secreta que él mismo introdujo como código silencioso para sí, como si en su fuero interno supiera que un día necesitaría distinguir entre la verdad y la historia contada. Guardé el bisturí verdadero, dijo. Lo escondí en el hueco de una columna sellada con yeso en mi antigua residencia. Jamás lo utilicé de nuevo, pero no pude destruirlo. Le pregunté por qué, si deseaba proteger el legado de Morlake, no había simplemente dejado que el tiempo borrara toda memoria del hecho. Porque la culpa no desaparece con el silencio, doctor Watson, solo se transforma. La réplica era mi acto de fe. Quise que, si alguien algún día sospechaba, encontrase al menos algo que respondiera, aunque fuera una mentira pulida.
Holmes se levantó entonces con lentitud. Sus manos, que habían permanecido cruzadas durante toda la confesión, se deslizaron por el respaldo de la silla, como si buscaran el equilibrio perdido entre justicia y compasión. «Señor Halling», dijo con voz grave, «ha elegido un camino que no puedo juzgar con los instrumentos habituales. No es un asesino ni un impostor, y sin embargo, ha vivido como si lo fuera. Eso, en ocasiones, es peor castigo que el dictado por los tribunales». Y en sus palabras, tan llanas como inmensas, comprendí que Holmes no sentenciaría aquel día, no porque no supiera la verdad, sino porque, quizás, no toda verdad merece ser juzgada, del mismo modo en que no todo bisturí, por más afilado que sea, debe cortar. No deja de sorprenderme, incluso tras tantos años a su lado, la habilidad de Sherlock Holmes para transformar una simple estancia en un tribunal invisible, donde los muros parecían escuchar y los libros fungían como testigos silenciosos de los actos humanos. Aquella tarde fuimos convocados por él en la biblioteca privada del difunto Sir Alaric Mortlake, un recinto amplio pero asfixiante por el peso de su atmósfera. Lady Mortlake estaba presente, envuelta en un silencio digno, solo quebrado por el leve crujido de sus guantes al tensar los dedos. La señora Hensley, menos compuesta, jugueteaba nerviosamente con el pañuelo que apretaba entre las manos. Halling, por su parte, parecía aceptar su papel con resignación, como quien ha dejado de luchar contra el juicio que se avecina. «Deseo», dijo Holmes sin alzar la voz, «que esta conversación no quede registrada en ningún acta, ni siquiera en la memoria selectiva de nuestra conciencia. Pero temo que, si ha de alcanzarse algún tipo de paz para el difunto, será necesario iluminar aquello que tantos se han empeñado en mantener entre sombras». Sobre el escritorio, Holmes había dispuesto varios objetos: el bisturí de plata, la carta hallada entre los libros médicos y una copia de la fotografía desvelada días antes. No explicó de inmediato su disposición, pero su gesto era inequívoco. Las piezas estaban sobre la mesa, y ahora restaba observar quién se atrevía a mirar de frente. Un murmullo de páginas agitadas acompañaba su silencio, y en ese instante comprendí que el estudio no solo contenía libros, sino también los ecos aún latentes de una voluntad fuerte, quizás incluso peligrosa. Holmes aguardaba, y con él, nosotros. Fue entonces cuando Holmes, con ese tono imperturbable que precede a sus revelaciones más perturbadoras, enunció lo que pocos esperaban o querían oír. «Sir Alaric Mortlake no murió de causas naturales», dijo con claridad cortante. «Su corazón, aunque fatigado por la edad y la carga moral, no se rindió por sí mismo. Fue asistido en su colapso. La reacción fue inmediata. Lady Mortlake se llevó una mano al pecho. La señora Hensley dejó escapar un ahogado, Dios mío. Y Halling, pálido ya de por sí, tornó su rostro a una palidez casi translúcida. Pero Holmes no se detuvo. Como un cirujano que opera sin dudar ante el sangrado, continuó su disección del enigma. El análisis toxicológico realizado de manera informal por un colega de confianza reveló la presencia de una sustancia poco común, una variante modificada del curare, utilizada antiguamente por ciertas tribus del Amazonas, que paraliza sin causar convulsiones ni descomposición inmediata. Me incliné hacia él, incrédulo. «Pero, Holmes, ¿cómo fue administrada?» «Esa», respondió, con una chispa que delataba su admiración por el ingenio del método, «es precisamente la belleza siniestra de este caso. Una ampolla de uso oftalmológico, contenida entre los objetos personales del difunto, había sido sustituida. El veneno penetró por la mucosa ocular, imperceptible, lento, eficaz. El horror que sentí en ese momento no fue únicamente el de la muerte furtiva, sino el del propósito que subyacía a semejante precisión. Esto no había sido un acto de impulso, ni un accidente médico. Había cálculo, sangre fría y una motivación aún no revelada.
Holmes se inclinó entonces hacia Halling. —¿Sigue creyendo, doctor —inquirió—, que su mentor murió en paz? No hubo respuesta inmediata, y esa ausencia fue, quizás, la primera confirmación de una culpa compartida. Fue yo quien, horas antes, había descubierto junto a Holmes aquella carta escondida entre las páginas de un tomo sobre cirugía torácica, fechado en 1867. Su redacción era peculiar, ambigua en sus términos, pero inequívoca en su intención. Si no se cumple lo prometido, el contenido pasará a otras manos, rezaba uno de sus párrafos, y junto a ella, casi como un comentario visual, se hallaba una copia de la fotografía del joven hallado tras el retrato. Holmes no necesitó más. No eran recuerdos, sentenció, ni confesiones. Eran herramientas, fragmentos dispuestos con la precisión de quien no busca comprensión, sino obediencia. Halling, con voz entrecortada, confesó entonces lo que su expresión ya había sugerido, que, meses antes, Morlake había recibido amenazas sutiles por parte de una figura aún en la penumbra. Alguien que conocía no solo su implicación en la muerte del diplomático, sino también los detalles del encubrimiento. La fotografía, al parecer, provenía de un archivo médico privado destruido tras un incendio. La carta, aunque anónima, llevaba el aroma inconfundible de alguien que había conocido a Morlake lo suficiente como para golpear justo donde dolía. No fue Halling quien chantajeó, aclaró Holmes, ni la enfermera, ni la viuda. El verdadero autor aún no ha mostrado su rostro, pero dejó sus huellas en cada elemento, como un ajedrecista que no toca las piezas, pero mueve el tablero con una sola carta. El silencio se hizo más espeso que nunca en la biblioteca. Yo mismo sentí un escalofrío que no provenía del frío londinense, sino de la certeza de que lo descubierto hasta entonces no era sino el umbral del abismo. Y sin embargo, Holmes no parecía temerle. La lógica, musitó casi para sí, es una brújula, pero en ocasiones es la sombra lo que revela la verdadera forma de las cosas. Y así, aún sin desenmascarar del todo al titiritero, nos preparamos para seguir el hilo. Fue solo cuando Holmes hizo mención del testamento de Sir Alaric Morlake que advertí en la señorita Hensley un gesto tan fugaz como revelador, el de quien escucha algo que no ignora, pero que le resulta insoportablemente doloroso o injusto. Holmes, sin apartar la vista del bisturí de plata expuesto aún sobre la mesa, habló con la serenidad de quien ya no busca pruebas, sino comprensión. Este instrumento quirúrgico, dotado de historia y simbolismo, no fue legado a la viuda, ni a la institución médica que tanto admiraba el difunto, sino a un solo hombre, Edward Halling, no por respeto, sino por remordimiento. Todos los presentes guardaron silencio, como si aquel detalle, por sí solo, reconfigurara el mapa del afecto y del resentimiento que se ocultaba tras las apariencias. Para algunos, prosiguió Holmes con una gravedad apenas velada, un testamento no es la última voluntad de un moribundo, sino la última herida infligida por quien ya no puede pedir perdón. Fue entonces cuando comprendí que no era el bisturí lo que había encendido el conflicto, sino su destino final. Ese objeto, cargado de simbolismo y manchado de secretos, había pasado por alto a la mujer que, durante años, se mantuvo al lado de Morlake en la sombra, sin títulos ni promesas, pero con fidelidad silenciosa. La señorita Hensley no protestó, pero en su mirada se abría ya la grieta de lo inevitable. Holmes, imperturbable, apoyó entonces ambas manos sobre la mesa. A veces, dijo, como para sí, el verdadero veneno no se administra al cuerpo, sino al alma que es ignorada. Y aún no habíamos oído su voz. Fue con voz casi inaudible que la señorita Hensley, por fin, rompió el silencio que pesaba sobre el salón como una losa. No hubo en ella dramatismo ni histeria, solo el sonido patético de alguien que, tras una vida de contención,
ha resuelto pronunciar lo que el corazón ha callado durante décadas. Yo no quería matarlo, dijo, y sus ojos no se dirigían hacia ninguno de nosotros, sino a la nada. Quería que me mirara. Nadie la interrumpió, ni Holmes ni yo, ni siquiera la viuda, que la observaba con una mezcla de piedad y extrañeza. Sir Alaric me prometió muchas cosas, continuó, que dejaría su nombre escrito junto al mío en las investigaciones clínicas, que hablaría de mí en su libro sobre operaciones experimentales, que me escribiría una carta. Soltó una breve risa hueca. Ni una palabra, doctor Watson, ni una línea. Cuando el notario leyó el testamento, supe que no solo me había excluido, me había borrado. Me atreví a intervenir, con la voz templada por el desconcierto. ¿Fue por despecho que tomó la decisión de silenciarlo para siempre? Ella negó lentamente. Fue por desesperación, por el miedo de que, al morir él, también desapareciera todo lo que fui. Holmes la observaba sin juicio, como quien contempla una variable inevitable de la naturaleza humana. A veces, señorita, dijo suavemente, el deseo de ser recordado pesa más que el deseo de justicia. Usted no mató a un hombre, sino a su silencio. La enfermera bajó la cabeza. Nadie dijo nada. Y, sin embargo, su confesión flotaba en la estancia como un espectro sin nombre. No sé si fue compasión, respeto a la verdad parcial o mero cansancio moral lo que motivó a Holmes a no pronunciar una acusación formal. Lo cierto es que, tras un largo silencio, se limitó a cerrar la tapa del cofre donde reposaba el bisturí y a guardar la carta sin añadir palabra. Fue Lady Morlake quien rompió el círculo. ¿Qué ocurrirá ahora, señor Holmes? Él meditó brevemente, luego replicó con gravedad serena. Nada que requiera mi intervención. La ley hará lo que considere justo, si es que aún tiene fuerza para actuar. Y allí, en aquel salón cargado de memorias y de polvo, comprendí algo que me acompañaría por largo tiempo, que algunos crímenes no piden castigo, sino comprensión, que ciertas heridas no cicatrizan con prisión ni con absolución, sino con el peso insoportable del remordimiento. Ya en la calle, mientras nos alejábamos en silencio, no pude evitar compartir con Holmes la duda que me rondaba el alma. ¿Fue justicia, Holmes, o simplemente compasión disfrazada? Él, como tantas veces, no respondió de inmediato. Caminó unos pasos más, luego se detuvo. Watson, dijo al fin, hay actos que ningún tribunal sabría juzgar. El bisturí fue el instrumento, pero la mano que lo dirigió fue moldeada por años de ausencia, promesas rotas y dignidad reprimida. ¿Condenaríamos a quien solo buscó ser reconocida por un amor negado? Me quedé callado. En su voz no había excusa, pero sí una verdad amarga. Quizás, añadió, la justicia no siempre toma la forma de la ley, sino del arrepentimiento. Y con esa reflexión continuamos nuestro camino. Pero mi espíritu, aún entonces, no hallaba descanso. El trayecto de regreso a Londres transcurrió bajo el peso de un silencio denso, apenas matizado por el rodar monótono del carruaje y la niebla que parecía adherirse a los cristales como una memoria indeleble. La bruma que envolvía las calles de Baker Street aquella tarde no era distinta, en su densidad, a la que cubría nuestras reflexiones, y sin embargo, algo en su textura nos hablaba de un Londres que no nos recibía como vencedores, sino como portadores de un relato sin gloria. Sherlock Holmes, con el mentón hundido en la solapa del abrigo y los ojos entrecerrados, parecía ausente. Pero conocía bien aquella expresión. No era falta de atención, sino su forma particular de procesar lo inenarrable. Yo sostenía el pequeño estuche de cuero que contenía el bisturí, ahora desprovisto de cualquier utilidad médica, convertido en un símbolo cuya carga emocional desbordaba su masa tangible. Aquel objeto no pertenecía a nadie, ni siquiera ya al recuerdo de Morlake, y sin embargo, su presencia era ineludible,
como si su hoja aún supurara preguntas sin respuesta. «Watson», dijo Holmes en un momento, con voz grave, «¿cuántos crímenes se cometen sin romper la ley?» No supe qué responder. En Briar Hollow habíamos desentrañado una verdad que desafiaba las formas del castigo humano. Una mujer herida, un amor negado, una muerte sin culpables absolutos, y un bisturí cuya hoja había cortado algo más que carne. Cuando el carruaje se detuvo ante el número 221B, sentí que con él se detenía también una parte del alma. Nada parecía haber cambiado, salvo que, en lo profundo de nuestra conciencia, habíamos cruzado otra frontera. Holmes no dijo nada más. Solo descendió del carruaje y aguardó a que yo cerrara la puerta tras de mí. El bisturí, silencioso y contenido, reposaba ya entre nosotros. Al llegar a nuestro apartamento, Holmes no se dirigió de inmediato a su violín, como solía hacer tras los casos que exigían intensa concentración mental. Tampoco encendió la pipa, ni pidió té. Con movimientos deliberadamente lentos, abrió el estuche y extrajo el bisturí. Lo sostuvo por el mango, sin pronunciar palabra, y lo colocó sobre la repisa de la chimenea, entre un volumen de anatomía comparada y una roca de Calcedonia que jamás supe por qué conservaba allí. Observé el objeto en su nueva posición, pequeño, perfectamente forjado, con un brillo apagado por el uso, y sin embargo, dotado ahora de una presencia que me resultaba incómoda. No era ya un instrumento quirúrgico, sino el residuo físico de una tragedia emocional. Lo que en manos de un cirujano había sido promesa de vida, se había transfigurado en emblema de olvido, de desamor, de justicia encubierta bajo el manto del afecto silencioso. Holmes permaneció unos minutos ante la repisa. No hablaba, pero su mirada parecía escrutar algo más allá del metal, como si deseara extraer de él no ya pistas, sino sentido. «En ocasiones, Watson», dijo al fin, «los objetos sobreviven a sus dueños para recordarnos lo que el alma prefirió callar». No sabía si se refería a la señorita Hensley, al propio Mortlake o a sí mismo. La frase, sin embargo, resonó en mí con fuerza inesperada. Me senté, incapaz de apartar los ojos de aquel bisturí huérfano. El fuego comenzaba a crepitar en la chimenea, pero el frío que me recorría provenía de otra parte, del pasado, del silencio, del dolor sin voz. Holmes no añadió nada más, pero en aquel gesto ritual comprendí que para él el caso no había terminado. Simplemente se había transformado en una meditación silenciosa sobre la naturaleza humana. Aquella noche, mientras el viento jugaba con las contraventanas y el fuego proyectaba sombras caprichosas sobre el techo de nuestra estancia, Holmes rompió el silencio con una afirmación tan inesperada como profunda. «Hay herramientas, Watson, cuya precisión no se limita a la carne. En manos equivocadas pueden abrir heridas que jamás cicatrizan, porque son del alma». Lo miré, intrigado por el tono que denotaba una emoción contenida, rara en él. «¿Habla del bisturí o de la mujer?» Holmes inclinó la cabeza, como si le costara separar ambos conceptos. «Hablo de aquello que nos impulsa a actuar», respondió. «El deseo de ser visto, de ser necesario, de dejar una huella. Cuando ese deseo se desvía, incluso los instrumentos más nobles pueden convertirse en vehículos del daño». Su voz no era acusatoria, sino melancólica, como si viera en la tragedia de Briar Hollow una parábola más amplia. «En el quirófano, Watson, la precisión es virtud, pero en la vida, la precisión emocional puede ser despiadada». Mortlake eligió un legado quirúrgico, pero olvidó el emocional, y ella lo sintió como un corte sin anestesia. No supe qué replicar, porque, en efecto, aquello no era solo una historia de crimen y deducción, sino de abandono, orgullo y silencios prolongados más allá de lo tolerable. «Los bisturíes», continuó Holmes, «están hechos para cortar, pero nadie enseña cómo sostenerlos sin herir lo que no debe tocarse». Y con esa frase
que me pareció más una confesión velada que una observación teórica. Holmes se levantó, sirvió 2 copas de coñac y me tendió una. Brindamos sin palabras. Yo, por la verdad. Él, tal vez, por lo que nunca se dijo. Aquella noche, al retirarme a mi habitación, no logré conciliar el sueño. Tomé la pluma, abrí mi cuaderno y comencé a redactar no un informe médico, ni una crónica de los hechos, sino una reflexión personal que quizás jamás vería la luz pública. Escribí sobre el orgullo, esa fuerza que impulsa a los hombres grandes a construir imperios, a sanar cuerpos, a transformar la realidad, pero también a ignorar el dolor ajeno cuando éste no se enmarca en sus logros. Escribí sobre el amor, no el amor romántico y exaltado que tanto abunda en las novelas, sino ese más silencioso, que se entrega en los actos cotidianos, en la espera, en la devoción sin reconocimiento. Un amor que, cuando es ignorado, puede degenerar en sombra, en veneno lento, en deseo de castigo más que de consuelo. Y escribí sobre el honor, ese concepto tan británico, tan profundamente arraigado, que lleva a hombres como Mortlake a silenciar escándalos, a aceptar culpas que no les corresponden, a morir sin confesar. La señorita Hensley no fue una criminal en el sentido jurídico, pensé, sino una mujer cuyo dolor no encontró cauce legítimo, y en su gesto final, tan preciso, tan clínico, hubo más de dignidad herida que de maldad. El bisturí, ahora inerte sobre la repisa, era tanto un arma como un símbolo, y en él se contenía la pregunta más honda de todas. ¿Cuándo comienza el crimen? ¿Y cuándo termina la justicia? Holmes no necesitaba formularla. Yo, como médico y como hombre, tampoco. La escritura no me aligeró el alma, pero al menos me ofreció un lugar donde ordenar el abismo moral que habíamos contemplado. Horas más tarde, regresé al salón y encontré a Holmes aún despierto. No leía ni escribía, simplemente observaba el fuego. Me senté junto a él, y ninguno de los dos dijo palabra durante largo rato. Las brasas ardían con ese resplandor íntimo que no calienta el cuerpo, pero sí ilumina los rincones del alma. El bisturí, sobre la repisa, reflejaba la luz con una oscilación casi imperceptible, como si aún respirara la tensión de su historia. No hubo epílogo, no hubo sentencia, solo el eco de lo vivido. Comprendí, entonces, que ciertas heridas no sangran, y que hay verdades que, aún reveladas, siguen exigiendo silencio. Holmes levantó levemente su copa, sin mirarme, y yo hice lo mismo. Así terminó aquel caso, no con una detención ni con aplausos, sino con la certeza inquebrantable de que el alma humana, como el bisturí, puede cortar incluso cuando parece en reposo. Y en el silencio que siguió, supe que no sería la última vez que el fuego nos devolviera más preguntas que respuestas. A veces, lo más punzante no es el filo de un arma, sino el silencio que deja atrás. ¿Y tú? ¿Hasta dónde serías capaz de callar para proteger a quien amas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha hecho pensar, deja tu like, compártela con alguien que valore los misterios del alma, y suscríbete para seguir desentrañando lo que se oculta entre las sombras.